Hola, somos un grupo de niñas y niños de distintos países del mundo. ¿Quieres conocer cómo es nuestro camino a la escuela? ¿Nos acompañas en este viaje? Para la mayoría de niñas y niños, ir a la escuela es algo fácil, como dar un paseo corto o subirse al autobús del colegio. Pero este curso ha llegado un virus, el COVID-19, que nos ha obligado a distanciarnos de los demás y a quedarnos en casa. Y todas las escuelas de Navarra han tenido que cerrar. Hemos terminado el curso desde casa y no siempre ha sido fácil, ¿verdad? En el año 2012, un grupo de periodistas gráficos de Sipa Press hicieron un viaje por el mundo fotografiando cómo van las niñas y los niños a la escuela. Son unas fotos impactantes. Entre muchos otros lugares, visitaron países como Alaska, Brasil, Burkina Faso, Estados Unidos, Francia, Kenia, Libia, Nigeria y Tailandia. En este vídeo te vamos a contar 10 historias para que veas y conozcas cómo van a la escuela las niñas y los niños de estos países. Tienen que cruzar lugares de conflictos armados, pasar por barriadas muy peligrosas, o montañas, o desiertos, o ríos, o incluso aguas heladas. ¿Te imaginas qué difícil puede ser? Es un esfuerzo súper grande, pero para estas chicas y chicos merece mucho la pena, porque saben que ir a la escuela y aprender es la única posibilidad con la que cuentan para tener una vida mejor. Y ahora te proponemos algo. Cuando hayas visto estas 10 historias, ¿por qué no nos cuentas la tuya? Puedes ser protagonista de la historia número 11. Si quieres, puedes contarnos cómo has vivido tú estos meses en los que no has podido ir a clase y la escuela ha estado en casa. Puedes hacer un vídeo o un panel con textos y fotos y nos puedes contar cómo ha sido no ir a la escuela. Si estabas feliz o a ratos triste, qué clase de dificultades tenías para hacer las tareas y cómo has llevado tú eso de no poder ir a clase. ¿Echabas de menos muchas cosas? Igual ahora, después de haber vivido este confinamiento, valoras la escuela de otra manera, ¿no? También nos puedes contar algo más. ¿Cómo te imaginas que será el nuevo día a día de tu escuela? ¿Crees que habrán cambiado muchas cosas? ¿Cómo te gustaría que fuera la vuelta a la escuela en septiembre? Venga, cuéntanos tu historia, la historia número 11, y compártela con otros chicos y chicas. Nos puedes enviar tu proyecto aquí. Toma nota, pazyconvivencia@navarra.es. ¿Te animas? La aldea de Kivalina está en una isla muy pequeña de Alaska. Por causas del calentamiento global, este sitio está amenazado por la subida del nivel del mar y la erosión. Además, el invierno ártico es muy frío. Sin embargo, los niños y las niñas del pueblo indígena norteamericano de los Iñupiat no dejan de asistir a la escuela. Cuando salen de casa hacia la escuela, suele ser de noche, y casi ha anochecido de nuevo cuando terminan las clases, con temperaturas por debajo de los 0 grados y un viento incesante. La congelación es un peligro súper serio. Si llevan buena ropa de abrigo y viven cerca de la escuela, el alumnado puede ir a ella caminando. Los que viven cerca pero no tienen ropa adecuada, llegan corriendo. Otros, a menudo los más pequeños, viajan con un familiar en un todoterreno o en motonieve. No hay autobús. Las casas no están bien preparadas para estudiar, y por eso la escuela ofrece a menudo un servicio muy necesario. Además, es el único edificio que tiene agua corriente. En la región brasileña del Sertão, los niños y las niñas van a la escuela a caballo, en burro o en carromato, atravesando un paisaje desértico. Es un lugar muy seco. La familia Oliveira vive en un pequeño barrio rural de 6 viviendas. Los días de escuela, Irene Oliveira ayuda a su nieto Fabricio de 6 años a ensillar los burros que lo llevarán a él y a sus primos a la escuela local. Tienen 7 kilómetros de distancia a la escuela y viajan durante 75 minutos. En la escuela hay poco espacio y por eso los 14 alumnos y alumnas de entre 5 y 11 años comparten el aula.
El maestro les explica diferentes cosas según la edad de cada uno. Nafisa y su familia viven en el campo de personas refugiadas de Mentau, donde hay 6.000 personas refugiadas de Malí. Nafisa y su familia duermen en el suelo de una tienda de campaña y no tienen ni agua corriente ni electricidad. Para conseguir comida y agua potable dependen de las organizaciones humanitarias. Nafisa quiere estudiar medicina, pero seguramente no podrá cumplir su sueño. Aunque tiene ya 15 años, va a la escuela primaria y seguramente no podrá ir a la escuela secundaria porque está a 10 kilómetros y su familia no tiene dinero para pagar el transporte y además el camino no es seguro. Hay niños y niñas que no van a la escuela porque conseguir comida y agua es más importante. Además, normalmente esas tareas las tienen que hacer las chicas. La mayoría de la gente joven de las áreas más pobres de Los Ángeles tiene que caminar para coger el autobús que les llevará a la escuela. Los recorridos que hacen son difíciles y peligrosos. Hay mucha miseria y violencia urbana generada en muchas ocasiones por las bandas. Yai espera que llegue el autobús que la llevará a su escuela de un barrio más pudiente. En su barrio, la delincuencia y las bandas dominan las calles y las escuelas. Yai llama a su barrio el gueto. En su escuela anterior sufrió acoso escolar y tuvo que ir a otro centro que está a 40 minutos en autobús. En el camino tiene que coger 2 autobuses y caminar 1 kilómetro. Linda es una mujer de 66 años que lleva 10 años cogiendo todos los días el mismo autobús, el número 108. Habla con los niños y las niñas del autobús y les pregunta si les va bien en la escuela. Además, les ayuda a pagar el billete cuando no tienen dinero. Pascaline tiene 15 años y vive al sur de Francia. Tras sufrir una hemiplegia total, consiguió recuperar el habla y mejorar la capacidad de movimiento. Estudia en un colegio de Montpellier. Está a 60 kilómetros de su casa y es el centro educativo más cercano, equipado para atender sus necesidades específicas. Pascaline hace el camino a la escuela en un taxi que pagan las autoridades locales. Los profesores y profesoras que atienden a Pascaline y a sus compañeros y compañeras de aula les dan clases personalizadas que se adaptan a sus necesidades, porque todos son niños y niñas con necesidades especiales. Los Fulani son un pueblo nómada de Nigeria que se dedica al pastoreo y la mayor parte de sus miembros son analfabetos. Para las familias, enviar a sus hijos e hijas a la escuela supone un sacrificio considerable, porque implica que no aprenderán el oficio de pastor. Además, la escuela aparta a los niños y a las niñas de tareas domésticas como la cocina o la recogida de agua. Sade tiene 9 años y camina 5 kilómetros hasta llegar a la escuela, más o menos 1 hora. Las clases comienzan a las 8 de la mañana, por lo que se levanta a las 5 para hacer sus tareas. Durante la estación seca, el clima se vuelve muy caluroso, alcanza los 40 grados, y como no tienen agua cerca de la escuela, el cansancio y la deshidratación repercuten en su concentración. Las escuelas tienen pocos recursos y los libros de texto están en inglés, aunque las lenguas nativas son el Fulfulde y el Hausa. Por falta de profesorado y espacio, todo el alumnado recibe las clases en una única aula, con todos los niveles mezclados. Durante la estación lluviosa, que dura 6 meses, la escuela tiene que cerrar. No tiene sentido que el alumnado viaje a pie en esas condiciones a una escuela en la que tienen que sentarse en un aula sin techo ni suelo.
Cuando hay guerras y conflictos armados, casi siempre los primeros en sufrir las consecuencias son las niñas y los niños, y también las escuelas. Las minas y bombas sin explotar son una amenaza en el camino a la escuela. Amal tiene 11 años y el recorrido que hace para ir a la escuela está profundamente marcado por los combates. Los hermanos de Amal, Nawal y Salem, pasan junto a casas bombardeadas. Una mañana, Salem encontró un objeto redondo parecido a una pelota detrás de una casa. Se puso a jugar con él y explotó. La bomba mató a su primo Ali y su hermana mayor Omasab, y la metralla hirió el brazo de Nawal, que tuvo que ser operada y le costó 6 meses poder volver a escribir. El pueblo gitano constituye una de las mayores minorías étnicas de Europa. Se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la educación de las niñas y niños gitanos, pero aun y todo, la mitad de los que viven en Europa no terminan los estudios primarios. Renaldo tiene 6 años y Fernando tiene 8. Tienen suerte porque llevan 3 años yendo a la escuela. Los últimos 7 años, Renaldo, Fernando y su prima Rebeca han ido desplazándose de un campo a otro. Tienen que hacer distintos recorridos para ir siempre al mismo colegio, según el asentamiento en el que viven cada momento. Estos dos hermanos hace 4 meses que viven en una chabola de 8 metros cuadrados, en un poblado de la región de París. Las familias gitanas pueden ser expulsadas de forma inmediata, y eso hace muy difícil que los niños y niñas vayan a la escuela. Kibera es el segundo mayor asentamiento chabolista de África. Es un entorno particularmente hostil para asistir a la escuela. Elizabeth tiene 6 años y se despierta al amanecer para ayudar a su madre a cuidar de sus hermanos pequeños antes de empezar el difícil y peligroso camino a la escuela. Se viste y se prepara en su vivienda, que solo tiene una habitación y está situada en un callejón. Todos los días Elizabeth camina 2 horas hasta llegar a la escuela. En su camino recorre estrechas callejuelas donde se amontonan la basura y los excrementos humanos. Además, las alcantarillas están mal construidas y se desbordan cada vez que llueve. Según el profesorado, al menos el 20% de las niñas de esta escuela han sido violadas, por lo que la mayoría de las chicas acuden en grupo. Menos del 10% de las niñas aquí tienen la oportunidad de poder ir a la escuela. En lugares como Kibera, que una niña pueda educarse implica que su sueldo será mayor. Tendrá 3 veces menos probabilidades de contraer VIH y tendrá menos hijos, que serán más sanos y con más posibilidades de llegar a hacerse adultos. Fíjate si es importante ir a la escuela. Mae Sot está en Tailandia y cuenta con una gran población de personas refugiadas y migrantes de Birmania. En 2008, un ciclón destruyó la casa familiar de Waiwaitun y ahora vive en un barrio de chabolas de Mae Sot en compañía de otras familias inmigrantes. Cada día, esta niña camina 40 minutos de ida y de vuelta a la parada del Somlot, que es un rickshaw a motor. Sin él, no podría llegar a la escuela. Waiwaitun tiene suerte. Como es la más pequeña de 6 hermanos, su madre quiere que se centre en los estudios. La escuela Un sueño, un mundo abrió sus puertas en 2008, porque había muchos niños y niñas que pedían limosna por las calles o recogían materiales de reciclaje para conseguir dinero y no iban a clase. En esta escuela, diferentes religiones están bien integradas: cristianos, budistas y musulmanes, todos aprendiendo juntos. Recuerda que ahora es tu turno. Conviértete en protagonista de la historia número 11. Mándanos tu proyecto a pazyconvivencia@navarra.es. Publicaremos todos los trabajos en la página web pazyconvivencia.es.
www.navarra.es. ¡Anímate!